Entonces les animo a que vayamos a Gálatas. Vayamos a Gálatas. El Evangelio según San Pablo. Es Romanos y la carta a los Gálatas. Entonces voy a animarles que aprovecho la oportunidad para darles gracias por orar por mi salud, por los exámenes en los que estoy en curso. Entonces, gracias por ello, gracias por recordarnos a nosotros también como familia. Les amamos, gracias por sus ofrendas, por sus oraciones, por todo ese apoyo tan maravilloso y especial que tienen para con mi esposa, mis hijos y yo. Entonces, vamos a Gálatas, vamos a continuar ahí en Gálatas, capítulo 4. Yo deseo que todos lleguemos allá, Gálatas 4, capítulo 4. Chévere el videobeam en esencia, no lo vaya a tomar a mal, querida hermana, que estoy regañándolo. No, el videobeam chévere, pero lo hacemos generalmente en esencia para las personas que nos acompañan por primera vez. Nosotros como cristianos debemos acostumbrarnos a tener nuestra propia Biblia y ojalá sea no porque seamos tradicionales, pero ahí en la Biblia de uno puede ir haciendo sus anotaciones. Eso es importantísimo. Y eso después lo recupera uno en sus devocionales. Yo abro mi Biblia y encuentro aquí una cantidad de notas que he hecho y que en un momento determinado yo las comparto. Así que les animo a que vayamos a Gálatas 4. Voy a leer el versículo 16, aunque si el Señor nos permite vamos a estar evacuando del 12 al 20. Sin embargo, el versículo 16 es la base del sermón. Es el centro del sermón. Entonces dice así la poderosa palabra del Señor. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto. Voy a volverlo a decir. Vamos a volverlo a leer. Y ahora resulta, dice el apóstol Pablo. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. En la versión original, en el griego, aparece como una pregunta y algunas versiones lo capturan de esa manera, una pregunta. O sea que por decirle la verdad me convertí en su enemigo. Padre, gracias te damos por este tiempo tan maravilloso y especial que tenemos juntos. Bendice tu muy santa y poderosa palabra. Ayúdame, Señor, a transmitirla de manera concreta, puntual. Gracias, Señor Santo, por usarnos a los seres humanos para transmitir cosas que exceden nuestra comprensión y nuestro entendimiento. Te damos la gloria y la honra a ti, que Cristo sea exaltado a través de la exposición de tu palabra. Por Él, a través de Él y en el poder de tu Espíritu Santo te damos las gracias. Amén. El título que yo le he dado a nuestra meditación del día de hoy es Cuando el corazón prefiere otro evangelio. Quiero que tenga eso en su cabeza. Cuando el corazón de un salvado, de un creyente, empieza a desear y a preferir y a buscar otro evangelio. Así se llama el título. Cuando el corazón prefiere otro evangelio. ¿Cómo se llama la enseñanza? Y usted se va a cuestionar íntimamente, internamente, si su corazón está deseando otro alimento u otro evangelio, porque esa es la tesis que viene Pablo adelantando de Gálatas. No que haya otro evangelio, pero hay algunos que añoraban otro evangelio. Entonces, usted tiene una buena pregunta, usted y yo me la he hecho durante estos últimos 2 meses que no he enseñado, que vengo estudiando este tema. Mi corazón desea otro evangelio, nuestro corazón es muy proclive a buscar otras cosas alrededor de lo que es realmente el evangelio. Y eso es traición, como lo estaban haciendo los Gálatas. Porque es que usted y yo espero haber podido o estar transmitiendo correctamente el mensaje central de los Gálatas. Que los Gálatas estaban usando la ley para justificarse. Y usted dice, eso no es mi problema. ¿Será que no? Hay personas que sí, un chico que es creyente y que cae en impureza sexual, después hace una cantidad de cosas. Está usando la ley para justificarse delante del Señor. Que los Gálatas habían sido salvados por Cristo. Y ahora los Gálatas se estaban santificando, justificando a través de otro evangelio. O sea, cada vez que le embarraban con el Señor, pues no, hay como que hacer otra cosa. Ese es el corazón de lo que estamos estudiando. O yo entiendo que
Obviamente el día domingo esto es una predicación, no es un estudio exhaustivo de Gálatas. Pero yo le animo para que usted estudie Gálatas profundamente y el tema era ese, que ellos habían sido justos y muchos cristianos nos pasa eso, por no decir a la gran mayoría de cristianos. Entonces necesitamos levantar ayunos, necesitamos levantar una cantidad de cosas porque esta semana pequé, entonces no, este domingo sí tengo que ir a la iglesia. Cuando hacemos eso estamos haciendo exactamente lo mismo que los Gálatas. Hace algunos años un joven médico comenzó a trabajar en una clínica rural. Era amable, cercano, muy apreciado por sus pacientes. Un día, después de unos exámenes, descubrió en uno de sus pacientes una enfermedad muy grave. No podía callarlo. Debía decir el médico la verdad al paciente. Se sentó frente al hombre y el médico le explicó el diagnóstico. El paciente lo miró y le respondió: doctor, usted antes era más amable. El médico, queridos hermanos, no cambió su carácter, solo cambió el diagnóstico. ¿Me está siguiendo, querida iglesia? Entonces nosotros debemos entender eso. El problema nunca fue el carácter del médico, fue la incomodidad del diagnóstico del paciente. Cuando la verdad nos favorece, la abrazamos. Cuando nos confronta, comenzamos a resistirla. Eso es exactamente, querida iglesia, lo que ocurre en este pasaje. El centro del pasaje es una pregunta dolorosa que Pablo les está haciendo a los hermanos. Versículo 16. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. ¿Cuántos me tienen acá por su enemigo? Ya no me gusta mucho esta iglesia. Hoy vamos a entender por qué la verdad del evangelio puede comenzar a parecer enemiga. ¿Por qué el corazón puede empezar a preferir otro evangelio, iglesia? ¿Y qué revela esa actitud sobre nuestro corazón? Sé, un mensaje más devocional, no sé, como es que siempre lo mismo, no sé, algo. Pero al principio, cuando nosotros veníamos incluso de ser engañados en muchos sitios, amábamos esta verdad del evangelio, explicada, dicha, disfrutábamos de su gracia. En Gálatas, Pablo no cambió su amor, cambió el corazón de los Gálatas. En esta iglesia no hemos cambiado la predicación y el evangelio. Seguramente ya muchos hermanos, y espero que no ocurra, pero si ocurre, confróntese. Ha cambiado en su corazón. Y esa, querida iglesia, es la tragedia del corazón humano. Cuando la verdad amenaza nuestro sistema de seguridad, comenzamos a tratar como enemigos a los que nos quieren salvar. Pero esa no es solo la historia de Galacia, queridos hermanos de Aposento Alto Mosú. Esa es la historia del corazón humano. Y esa es la historia de cómo el mundo trató a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 12 dice el apóstol: hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido. Hermanos, dice Pablo aquí, les ruego que se hagan como yo, porque ellos estaban desviando doctrinalmente del evangelio de la gracia, de la justificación por la fe. Pablo está llamándolos a volver a la libertad del evangelio. O sea, ha oído que si yo soy impuro, yo no tengo que hacer una cantidad de cosas. Usted tiene que entender qué es la gracia. Eso es difícil. A veces, de lo mismo sencilla, es difícil. Como dice Charles Swindoll, una cosa es hablar de la gracia y entenderla seguramente desde una perspectiva cognitiva, pero otra cosa es vivir en ella.
Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las iglesias que empiezan a traer ayunos, una cantidad de cosas, se molestan si la liturgia no se hizo correctamente, si no estaban preparadas las personas, caemos en esa religiosidad. Hermanos queridos, aquí Pablo está llamándolos a volver a la libertad del evangelio. Hermanos queridos, aquí Pablo está rogando. Pablo aquí no está ordenando. Pablo aquí está suplicando. Les pide que se hagan como él, porque él se hizo como ellos. Pablo les está diciendo, yo viví como ustedes en la ley. Lo veremos en la siguiente parte de otro. Yo no quiero saber de la ley. Decidme, díganme, los que quieren vivir bajo la ley. Porque yo vengo de allá, yo no quiero vivir bajo la ley, bajo esa esclavitud. Y aquí Pablo les está diciendo, háganse como yo, que vive dentro de la gracia. Yo fui un judío de judíos y sé que la ley no santifica ni justifica, mucho menos. Y recordemos a principios de enero, yo di aquí el sermón donde los sacrificios, y mucha gente creía que sí, que Dios amaba los sacrificios. ¿Usted cree que a Dios le gusta que maten los animalitos? Sí, porque Él lo mandó. No, tiene que volver a... Eso tienes un problema de teología ahí. No, a mí no me gusta que me maten los animales, dice el Señor. Eso tiene un propósito. Entonces hay que entender también todas estas cositas. Queridos hermanos, Pablo está llamándolos a volver a la misma libertad del evangelio que él abrazó, que él había abrazado. Ustedes van por un camino, así como cuando le decimos a nuestros hijos que los vemos cometiendo los errores que nosotros cometimos hace 50 o 40 o 35 años, decirle, por el camino que tú has escogido, yo lo anduve 1000 veces también y sé lo que te espera al final. Es lo que está diciendo Pablo, sé lo que les espera con la ley. Eso no sirve para nada la ley en ese sentido. Entonces está haciendo Pablo, querida iglesia, un llamado a volver a la misma libertad del evangelio. No es un llamado emocional, es un llamado doctrinal. Sí, hay mucha emoción porque aquí él habla como papá, como padre, hijito les va a decir. ¿Qué revela esto, esta actitud de los Gálatas? Y por extensión en nosotros, ¿qué revela esto del corazón humano? Hermanos, esto revela que después de experimentar la gracia, todavía queremos agregar mérito. Y más por el trasfondo católico romano que traemos. Pero todo de gracia, todo gratis y sin hacer nada. Sí. Hermano, esto, los que hemos experimentado y todos los que hemos sido justificados porque hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos experimentado la gracia, queremos agregar algún mérito. Porque el corazón humano no soporta depender únicamente de la gracia. Mire, hermanos, yo les digo como pastor, como hermanos, en consejería yo tengo que trabajar muchas veces con las personas. Muchos pensarán que yo en consejería los cogemos para palearlos. Error. Error. La mayoría de las veces en consejería yo lo que tengo es consolarlos para que ellos se perdonen. Porque tenemos una distorsión del evangelio. No es que yo donde he oído empiezan a darme en palo. Al contrario. Como sabemos que usted se ha venido dando palo y ya no resiste más. Entonces buscamos es más bien mitigar ese dolor que trae. El corazón humano no soporta depender de la gracia. Quiere contribuir. El corazón humano quiere sentirse digno. El corazón humano quiere asegurar su posición. Eso es algo que nos ocurre a todos. Ese corazón vive hoy y sigue latiendo dentro de nuestro pecho. Por ejemplo, en el joven creyente, en el joven que viene aquí a la iglesia y que intenta compensar su pecado con más disciplina. No, mami, esta semana sí, y fue sorprendido en alguna cosa, en alguna impureza o en lo que sea, o fue desobediente a sus padres o la embarró, lo que sea. Pero el chico de alguna manera es creyente. ¿Cierto? Y entonces trata después de compensar, no, voy a hacer algo mejor. Hijo, de una vez les digo, su responsabilidad es descansar en la gracia del Señor. Es que entender la gracia es difícil y vivir en ella todavía más difícil. En el joven que intenta compensar su pecado con más disciplina. En el padre que cree que si es suficientemente moral, Dios le dará más bendición.
Si yo soy lo suficientemente moral, Dios me va a dar una bendición adicional. En el creyente que mide su valor por su rendimiento espiritual. No, hay que trabajar, hay que estar metidos, inmersos en los ministerios y todo. Sí, hay que estar dentro de los ministerios. Pero como decía ahorita Nelson, entendiendo que eso no se convierta en un yugo, que constituya una carga y que yo no pueda adorar al Señor. Por eso no es que me toca servir el domingo. Esa es mi adoración de Caín. Eso es una ofrenda de Caín. Mejor decirle al hermano, no, me siento mal. Y con sabiduría, porque discutiste con tu esposa. Sí, y que con sabiduría el líder le diga, eso no constituye un elemento para que tú no le traigas una ofrenda al Señor. ¿Por qué? Pues porque tú estás dentro de la gracia. Ve y pídele perdón a ella, ve y pídele perdón a él. Lo que pasa es que el orgullo nos vence y le endosamos en la responsabilidad a Dios. No, es que soy impuro para servir. Cuando somos vasijas rotas es cuando mejor servimos. Cuando estamos rotos, podemos ser mejor utilizados por el Señor. Porque nuestra suficiencia nos pasa como Jacob. Nos pega el Señor en el músculo que sostiene nuestra arrogancia o nuestro orgullo. Hermanos queridos, no estamos nosotros lejos de los hermanos de Galacia. Cristo no murió para que agreguemos méritos. Murió porque no teníamos ningún mérito. Estoy hablando del Evangelio ahora. Cristo no murió por ningún ser humano porque tuviéramos mérito. Murió porque no había ningún mérito que nos acreditara para con el Señor. Porque no había posibilidad de sobornar la santidad de Dios. Entonces deja de presentarte con méritos delante del Señor. Aprende a vivir dentro de la gracia. La cruz no es un complemento de nuestras obras, es la sustitución total de nuestras obras. Toda la obra que pudiera ser suficiente para que Dios nos aceptara, están representadas en la cruz. Queridos hermanos, esto es importante porque volver a la ley es decir que la cruz no es suficiente. Cuando usted se quiere santificar por sus propias obras. Cuando usted quiere decir, no, caí, volví a caer en la droga, en el alcohol, en la prostitución. Sí, un creyente puede caer en esas cosas, hermano. El problema es que mucha gente no lo reconoce porque sabe que inmediatamente en la iglesia va a ser juzgado o juzgada. Porque si hay alguien difícil de perdonar en la iglesia, Dios perdona, inmediatamente se lo pedimos. Si nos apartamos, pero la iglesia se demora tiempos para perdonar. ¿Quién sabe en qué andar ahora? El hermano mayor no quería perdonar a su hijo, a su hermano, perdón. En la parábola de la reina de las parábolas. El hermano mayor no quería, la religión no quiere perdonar porque el hermano mayor es la religión judía. La religión no quiere perdonar. La gracia dice, entremos juntos al baile. Es tu hermano. No. Queridos hermanos, veamos ese enfriamiento del afecto de los Gálatas hacia el apóstol Pablo. De personas que eran paganos, como lo hemos visto. De estas personas que estaban entregados a ídolos. Ya lo hemos leído y estudiado en los versículos anteriores. Sigo, versículo 13 dice, como bien saben, está diciendo Pablo, un recordatorio histórico, como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos.
Impresionante, no voy a detenerme porque no vamos a hacer un estudio exegético, pero grosso modo ya hemos visto que Pablo llegó por accidente a predicarles el evangelio a estos hermanos. Él iba a estar en Hechos 13, 14, él iba hacia un sitio y el Espíritu Santo lo guió hacia otro. Parece ser que la enfermedad que tenía Pablo era malaria, parece ser que era malaria. Y entonces él iba hacia la parte baja, por el Mediterráneo. Y esa enfermedad en los lugares, la doctora aquí nos puede mejorar el diagnóstico, pero los expertos dicen que esa enfermedad al nivel del mar hace que sea más dolorosa la enfermedad. Para el que la lleve tienen que buscar lugares altos. Y por eso Pablo buscó lugares altos y allá para reposar de su enfermedad y terminó evangelizando a los hermanos gálatas. Ahí les doy rápidamente una exposición de lo que en otros ya sermones hemos dicho y lo que está hablando Pablo acá. Yo les prediqué el evangelio fue por una enfermedad que tuve, se los prediqué por accidente. Ese fue el mensaje de ahora 2 meses que tuve la bendición también de llevar adelante esta exposición. Entonces, querida iglesia, Pablo le recuerda que cuando llegó enfermo, débil, vulnerable, dice, lo recibieron con un amor profundo, porque así es el evangelio. Cuando realmente estamos disfrutando de la gracia del Señor, cuando estamos cerca de Cristo, las enfermedades y los quebrantos o los problemas que tienen nuestros hermanos antes nos sirven para apoyarles y ayudarles. Pablo pregunta, ¿dónde está aquella satisfacción? Los gálatas amaron a Pablo cuando lo vieron y cuando lo tuvieron. Parece ser que la enfermedad de Pablo era muy desagradable a los ojos de las personas. No quiero meterme mucho más allá. Parece ser que era desagradable mirarlo. Y Pablo pensó que de pronto su apariencia física iba a producir desagrado y asco, porque la palabra en el original dice escupir. No me escupieron, dice. No me despreciaron, no me escupieron. No dije tan feo eso. Sino que me aceptaron y aceptaron el mensaje que me consta que ustedes me amaron. Y me amaron por el mensaje que les llevé. Así como yo sé que muchos de ustedes nos aman por el mensaje que les traemos. Entonces eso pasó. Y Pablo dice, ¿por qué se enfrió su entusiasmo? Cuando Pablo estuvo débil, el evangelio produjo un afecto genuino. Pero ahora que confronta su desvío hacia el legalismo, el afecto se enfrió. Y así pasa dentro de la iglesia. No, ya, cuando la gracia me abraza, bien. Pero cuando la gracia me confronta, no me gusta, no me gusta. No te es lícito tener eso. La gracia me confronta. Entonces, queridos hermanos, ahora que Pablo les está confrontando su desvío hacia el legalismo, el afecto se enfrió. El evangelio no cambió, cambió el corazón de los gálatas. El legalismo endurece lo que la gracia había ablandado. Y yo lo he visto en más de 25 años de ministerio. Lo he visto, hermanos que llegaron igual o en las peores condiciones que yo y después se vuelven legalistas y llegan incluso a ser ancianos y se vuelven muy duros con la iglesia porque caen en el legalismo, no disfrutan de la gracia. Por eso dice ese himno tan maravilloso y tan precioso: entre más cerca sigo a Jesús, más goza mi alma su amplio perdón. Sí, el legalismo endurece lo que la gracia había ablandado. ¿Y qué nos revela esto a nosotros, hermanos? Que mientras la gracia nos beneficia, la abrazamos. Pero cuando nos corrige, comenzamos a resistirla. El corazón ama la gracia que consuela, pero no la gracia que confronta. Y confrontarlo no es a través de un pastor, no es a través de un predicador, no es a través de una enseñanza. Bueno, puede ser que a través de la enseñanza, pero aquí nosotros no estamos con la iglesia romana, que son personas las que vienen y le meten a usted el dedo en la llaga. Eso es el labor del Espíritu Santo, no de ningún hombre. Nuestra labor es predicar. Y la palabra del Señor es una espada que va penetrando en el corazón del oyente. ¿Vamos siguiendo bien, hermanos queridos? Entonces, hermanos queridos, ese es el mismo patrón. Perdón, ¿qué ocurre hoy en día? Cuando la palabra toca ese punto,
que sabes que debes cambiar, ahí empieza nuestra lucha. Cuando expone esa actitud que has defendido. ¿Y tú por qué tienes esa actitud? Yo soy así. Cuando la palabra nos confronta con esa actitud que hemos tenido. Cuando confronta esa práctica que has tolerado en tu vida. Yo no sé cuál es, yo no conozco, no sobra decirlo. Soy omnisciente. Pero cuando la gracia confronta esa práctica que yo siempre he tenido en mi vida, que yo he tolerado en mi vida, sea un carácter agrio, un lenguaje obsceno o unos pensamientos en un discurso interno, que digo yo, ¿cómo me puedo permitir estos pensamientos, Señor? Por algún momento que una predicación, después de 5, 10, 15, 20, 30 años de cristiano, y un sermón me tocó. Yo digo, ¿cómo yo puedo pensar de esa manera? ¿Cómo yo puedo tener un discurso interno de esa latitud? ¿Cómo puedo permitirme yo cosas a mi carne? ¿Cómo puedo yo desear esas cosas? Sexo, mujeres, hombres, dinero. A todos nos pasa, queridos hermanos. No caiga en el legalismo creyendo, no, un creyente no anda en esa. Usted se está diciendo mentiras. Ayer estábamos en una reunión de ancianos de nuestro movimiento, de pastores de nuestro movimiento. Y si alguien entraba y nos miraba allí, dirían, estos deben ser unos cristianos que reciben apenas a Cristo, parecen niños apenas conociendo de la gracia. No, somos personas también necesitados, disculpen. Hermanos, ese patrón ocurre en nuestras vidas. Y yo lo que pregunto es, cuando expone la palabra del Señor esta actitud que defendemos, cuando la palabra confronta esas prácticas que toleramos, ¿te humillas o te justificas? Cuando la gracia hace eso, cuando la palabra penetra en tu corazón, ¿te humillas? ¿Te justificas diciendo, no, pero es que todos lo hacen? ¿Qué tal yo llegar aquí al púlpito y predicarle los problemas que tengo con mi esposa? Ese no es el escenario. El escenario es yo ir a hablar con ella, pedirle perdón y no venir aquí a justificar mi pecado. Es que como todos lo hacemos, perdón. No. Pues sí, sabemos que todos lo hacemos. Yo no puedo justificarme. Cuando la palabra me confronta, digo, no, yo tengo que ir a hablar con mi hija, con mi hijo, con mi papá, a quien ofendí, con mi compañero de trabajo. El problema, queridos hermanos, en Galacia no fue la falta de enseñanza, fue la resistencia interna de los Gálatas. Los Gálatas tenían una perfecta enseñanza, era clarita el evangelio de la gracia, era clarita la doctrina de la justificación por la fe. Eso era claritiquitico. Entonces no era por falta de enseñanza, fue por resistencia interna. Hermanos, el Señor Jesucristo también fue amado cuando sanaba y multiplicaba el pan. Pero cuando dijo palabras duras, como el que no come mi carne y bebe mi sangre, cuando Cristo dijo palabras tan duras como esa, perdió inmediatamente seguidores. ¿Qué dijo? Que el que no come su carne y bebe su sangre no puede ser su discípulo. Muchos se fueron porque esas palabras de Cristo allí hablan de dependencia absoluta de Él. ¿Qué dijo? Que debemos depender de Él. Comer su carne no es la transustanciación de la cena del Señor. Hemos dicho en su carne, si quiere tómalo así, que yo tengo que depender en todo lo físico de Él. Y en todo lo espiritual, su sangre, de Él. Y eso no le gusta a la carne. Eso no le gusta a una persona. Yo dependo de mi salario. Yo dependo de mi trabajo. Yo dependo de mi posición. Yo dependo de mí. Yo soy autosuficiente. Cuando dijo palabras tan duras como esas, la gente se fue, las entendieron. Porque esas palabras
repito, hablan de la gracia. Debes depender de otro. Ese es el evangelio. Esa es la gracia. Vivir en... Yo es que le quiero ayudar al Señor Jesús. No le ayudes al Señor Jesús. No puedes. Vas a embarrar más el daño. Vas a hacer un daño adicional. En lo que sea, en la crianza de los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en mi vida interna, en ir dejando la cantidad de hábitos o de vicios que tengo. Si yo trato de ayudarle al Señor, la voy a embarrar. Entonces, querida iglesia, la gracia que consuela, pues es fácil de amar, pero la gracia que confronta es más difícil de aceptar. Ahí sí, como que no nos gusta. Y el Señor Jesús, mira, a pesar de que todos lo amaban cuando hacía el milagro y llevaba pan, ¿cierto? Pero lo abandonaron cuando él empezó a dar doctrina dura y clara, sobre todo clarita. El Señor Jesús no dejó de amar cuando habló duro, ni dejó de decir la verdad cuando perdió seguidores. Nosotros podemos perder seguidores en nuestra vida, familiares, amigos, podemos hacerlo. Pero no tiene nosotros no podemos por eso bajar la latitud de lo que realmente significa la gracia, ministrándoselas a otros, ministrándoles a otros, o incluso, vuelvo a repetir, viviendo dentro de ella. Creo que ya volvió, princesa. Gracias, amor. Entonces, querida iglesia, no dejó el Señor Jesucristo de decir la verdad cuando perdió seguidores, porque la gracia es firme, esa es una gracia firme. La gracia, cuando Dios nos coloca, debemos decir las cosas como son, pero también debemos amar sin medida, como es, con firmeza, sin tolerancia. Y aquí aparece esa verdad que se convierte en enemiga, versículo 16. Y ahora resulta que por decirle la verdad me he vuelto su enemigo. Pablo hace una pregunta retórica en el original, ya lo dije. No está acusando, no, está herido. Es un hombre también que ama, que siente, que duele, que la gente se pierda, que se vaya de la iglesia, eso duele. Y está hablando es como un hombre herido. Él no cambió el mensaje. Pablo siguió predicando la justificación por la fe, pero cuando la verdad confrontó el error de ellos, comenzó a parecer ofensiva para ellos. Cuando una persona se le dice, no, usted también tiene que perdonar a su papá. ¿Perdón? Y a su exesposa o a su cónyuge o a ese que te violó. ¿Cómo? ¿Es que se merece eso? No, es que no se lo merece. Usted se lo merece. No pongas el énfasis donde no tiene que estar. Es usted quien Dios quiere que tenga libertad. Y como lo dijimos ahorita en el tiempo de la cena, Dios ofreció y dio el perdón para toda la humanidad. Porque esa es la base del juicio. El que lo rechaza, pues, ¿qué más se puede hacer? El médico me dice, estos son los medicamentos que tiene que tomarse, ¿o no, Ovidio? Y me encuentra peor dentro de un mes. ¿Qué pasó? ¿Compró los medicamentos o se los dio su EPS? Sí. ¿Y qué pasó? Yo lo veo peor. No, pues los compré y se los está tomando a la hora que les digo. No los estoy tomando. No bastaba con comprarlos, hay que tomárselos. Usted fue eficiente al comprarlos, ahora tiene que volverse eficaz al tomárselos para que eso produzca efecto. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros entendemos y comprendemos que vivir en la gracia es a lo que estamos siendo llamados y a lo que hemos sido llamados, tengo como mucho retorno. Debemos ser sensibles. Un puntico, bájale una gotica, un puntico puede ser nomás. Entonces, aquí, queridos hermanos, vuelvo y repito, Pablo no cambió el mensaje. Aquí está la raíz del problema. Cuando el corazón comienza a inclinarse hacia otro evangelio, la verdad del verdadero comienza a doler. Voy a volverlo a repetir. Cuando el corazón comienza a inclinarse hacia otro evangelio, llámele el evangelio que quiera, de la prosperidad, de la sanidad, de las obras, del ayuno, de un ayuno mensual, de que el pastor en la iglesia empezó a decir que de 5 a 7 vamos a orar, todos hacemos cadena de oración, todas esas cosas
que son ineficaces contra los apetitos de la carne, pero que a la carne le gustan, empezamos a adorar y a amar y a querer otro evangelio. Hay que orar, pero por favor, hay que ayunar, sería bueno hasta para la salud. Yo esta semana tuve que hacerlo por prescripción médica y me siento muy bien. Pero no, porque usted va a tener un mérito con el Señor. Es que yo, hermanos que uno escucha, no, es que esa semana sí me metí con el Señor, y esa semana sí me metí a estudiar, y esa semana sí tuve un ayuno. Méritos, se está justificando por obras, en la ley. Usted es legalista. No, es que la semana pasada la hermana llegó al ayuno, llegó a las 10 de la mañana. Nosotros estuvimos desde las 8 ayunando. A Dios no le gusta eso. Isaías 58. Si usted ayune, ayune para Él. ¿Qué pensaría usted que como esposa o como esposo le dijera, no, es que mi esposa tiene vida íntima conmigo porque le toca, o que ella le dijera, porque me toca? ¿Cómo se sentiría usted? A ver, aterricémoslo. Pongamos un poquitico la predicación antropológica. Volvámosla a nuestra propia vida. Encarnemos la predicación. No, así no me gusta. No, nosotros nos casamos por amor. ¿O usted cree que no puede haber violación dentro del matrimonio? Claro, también. En ambos sentidos. Bueno, esto es por amor. Y pasa exactamente lo mismo. Lo que ha ocurrido ocurre y sucede con mi relación con el Señor. Entonces, querida iglesia, repito, cuando el corazón comienza a inclinarse hacia otro evangelio, la verdad del verdadero comienza a doler. No porque sea cruel, sino porque la verdad del verdadero evangelio expone nuestro orgullo, revela que no somos tan fuertes, que no somos tan justos, que no somos tan autosuficientes. La verdad hiere el ego, y el ego busca defenderse. ¿Qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿Qué? Porque ya lo que le duele a uno es que le toquen el orgullo. ¿Qué? ¿Que no me ve corbata o qué? ¿Qué creo? ¿Qué? Ni siquiera la primaria habrá terminado. ¿O qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué? Porque somos hermanos en la fe. ¿Qué? ¿O qué? Así es el orgullo. Me ha pasado. Ayer en la conversación que tenía con mis consiervos, hablábamos y decía, ¿en qué andas ahorita, Ovidio? Le digo, en tratar de ser auténtico. Me he gastado los últimos 50 años de mi vida tratando de proyectar algo que no soy. Pero con intención, no sin intención, es el orgullo. Tratar de vivir de manera auténtica hacia muchas personas no les agrade, es durísimo. Y a la carne menos. Entonces la verdad hiere el ego, hiere el orgullo, y el orgullo busca defenderse. Que yo sí leo la palabra, es que yo sí estudio, yo soy un instituto bíblico. Hermano, séalo para usted y para el Señor. Es que yo sí le cumplo a mi mujer, yo le cumplo a su merced y su merced porque no me cumple a mí. Estás buscando legalismo. No, si esa persona está dentro de la dimensión de la gracia, debes orar para que esa persona entienda el evangelio. Y lo hemos hablado y lo decimos. Queda fácil yo comenzar un libro y ajustar mi matrimonio, mi relación con mis hijos en un libro y no confrontarlo en la autosuficiencia de los consejos humanos y no confrontarlo, como dice mi esposa, vivir el evangelio como esposos. No hay nada más que hacer. Podemos traer al mejor asesor matrimonial, conyugal de los Estados Unidos. Si yo no vivo el evangelio, yo no vivo en la gracia, en mi matrimonio con mi cónyuge, no hay nada que hacer allí. Hermanos, es importante entender también en esto que el Señor Jesús fue tratado como enemigo por decir la verdad. Fue acusado, fue rechazado, fue crucificado. No por mentir, sino por decir la verdad sobre el pecado humano y sobre la necesidad de la gracia, como estamos en este momento nosotros. El Hijo de Dios fue tratado como enemigo para que nosotros, sus verdaderos enemigos, fuéramos reconciliados con Dios. Amén. Cristo murió y fue asesinado. Y dijo la verdad. Y Él es la verdad. Ahora, no murió por la verdad, como dicen algunas, haciendo pasar de prócer. No. Quiero decir es que a pesar de todo, a pesar de todas las contradicciones, Él expuso la necesidad del corazón humano.
Versículos 17 y 18. Dice, vea el falso celo, porque hay un falso celo. Digo, dice, esos que les gusta encadenar a las ovejas a las iglesias, a ayunos, a cadenas de oración, y ellos ni siquiera se aparecen por allá. Esos, dice, esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y no que se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. El apóstol Pablo aquí está hablando de los falsos maestros que muestran mucho interés, pero no buscan el verdadero, el real bienestar de los creyentes. Les gusta es tener multitudes. A ver, para que ya sea que les den dinero, para que les den gloria. Porque así hacen los falsos maestros. Tener multitudes, hablar. Pablo es dramáticamente y radicalmente crudo, pero cierto en lo que está diciendo. Los falsos maestros muestran interés, pero no buscan el bien real de los creyentes. En esta iglesia buscamos el bien de usted. No buscamos prosperidad económica. Usted puede cotejarlo. Quieren aislarlos de Pablo, quieren control sobre los hermanos, están celosos del ministerio que Pablo hizo con ellos. Pablo no está celoso por perderlos. No, a mí una vez me dijo una persona, esto le ha dolido a toda la gente que ha llegado a Musu y se han ido, les he dicho no, porque muchos de ellos se están sirviendo en iglesias y las están reorientando también. La iglesia no es para tener gente aquí. Es para que crezcan. Queridos hermanos, querían estas personas aislarlos de Pablo. Querían el control sobre los hermanos. Por eso andan metidos en la política. Por eso andan metidos ahorita haciendo matrimonio con los partidos políticos. Eso se llama adulterio espiritual. Quieren control sobre las personas. Necesitan el control sobre las personas. Porque el evangelio falso halaga para atraer. El verdadero confronta para salvar. Y en esas iglesias y en esos movimientos le dan al oído lo que la persona quiere escuchar. Tú puedes, tú eres capaz, ánimo, 5 pasos para vencer en la lujuria, 8, 9, halagarlo porque usted es capaz, porque usted tiene a Dios en su corazón, porque no dependen de otro. Ese evangelio halaga para atraer, pero no para atraer a la iglesia, para traerlos a ellos, para decir, qué buen predicador, qué buena predicadora, qué buena consejera, qué buen consejero, qué buen evangelista. Vamos a esta iglesia, que en esta iglesia, vea, uno sale motivadísimo. Yo no quiero decir que tengamos que todos salir despichados. No, esa no es la idea. La idea es que la realidad de la gracia tenemos que aprender a vivir dentro de ella. Amarla porque me abraza, pero creerla y aceptarla cuando me confronta. El corazón engañado prefiere mensajes que afirmen su autosuficiencia. El corazón engañado prefiere mensajes que nos hagan sentir fuertes, no dependientes de Cristo y de su palabra. Eso no me gusta, a mí no me gusta. En cambio, este libro sí me dice cómo salvo mi matrimonio. No es cierto. Esa es una cisterna rota, escrita por un hombre como yo, roto. Y tampoco vas a saciar allí tu sed. Son cisternas rotas. Todo el que tome de esta agua, le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, volverá a tener sed. Pero el que tome de la fuente del agua que se vuelva dependiente de mí, que me crea. No que me haga los 8 pasos, no que me agrade, no que voltee la cabeza como un junco. No te apiades de mí, Señor Jesús. Ay, apiádate de mí, Señor Jesús. Eso dice Isaías 58. Es que yo sí memorizo la Biblia y cuando estoy orando yo le doy un discurso al Señor sobre su propia Biblia. Eso le pega a la carne, hermano. Porque así vivimos, nosotros los cristianos vivimos guardando muchas veces la imagen.
Eso, queridos hermanos, es el evangelio de la autosuficiencia, del autoengaño. Y el corazón engañado prefiere esa clase de mensajes. Por eso esas iglesias viven así vea. Porque les dicen lo que quieren escuchar. Ustedes van a tener plata, salud, dinero, amor. Se va a embellecer, usted va a dejarlo, porque es fácil decirle a una persona, haga esto, y sus vicios, sus inclinaciones, su impureza será vencida. Cuando llegas a Cristo, Cristo dice, no, súbete al madero conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No nos llama Cristo a exaltar nuestra carne, sino a crucificarla, a crucificarnos con Él. No que un pastor venga y lo haga. Queridos hermanos, Cristo no vino a reforzar nuestra autosuficiencia. Cristo vino a salvarnos de ella. El verdadero amor no busca seguidores, busca formar a Cristo en los creyentes. Por eso se puede hablar duro. No para asustar, sino para que la carne se asuste. El verdadero evangelio no busca seguidores, busca formar a Cristo en los creyentes. Por eso es tan difícil encontrar líderes, hombres idóneos y adecuados, como dice Pablo, mujeres idóneas y adecuadas, en donde Cristo sea formado en esa persona, en donde el fruto del Espíritu sea evidente. Eso es formar a Cristo en una persona, en donde no se le diga, oye, no te robes la plata, oye, no, tú eres tu propio centinela. Porque es fácil yo tener un devocional, yo hacer vida de oración y estar lejos de Dios. Esas son prácticas. Orar, hacer el devocional. Yo en mi devocional, pero con Dios, no, con Dios sí estoy muy mal. Gente confunde sinónimo Dios, devocional. Otros que toman la Biblia solamente cuando tienen que prepararla. Siempre buscando estructura. No tienes una relación con Dios. Tu relación con Dios está apagada. Si tú no lees la Biblia o siempre estás leyendo de manera sistemática, estructurada, tú no tienes Dios no te está hablando. No, porque este pasaje dice esto. El devocional te puede alejar de Dios. Tus oraciones te pueden estar alejando de Dios. Tus prácticas religiosas nos pueden estar alejando de Dios. Como hemos dicho mucho, hemos perdido a Cristo y lo hemos sacado de la cocina por estar preparándole el sancocho a Cristo. Estamos tan preocupados en prepararle el almuerzo, lo que le pasó a Marta, en prepararle una comida al Señor Jesucristo, que terminó descuidándolo. Y María, en cambio, sí lo atendió. Cuidado que el devocional te puede alejar del Señor y tú creer que la cosa está bien. ¿Cuánto hace que no lloras? ¿Cuánto hace que no te confronta tu tiempo con el Señor? ¿Cuánto hace que Él no te desnuda? ¿Cuánto hace que tú no te desnudas? Porque la oración es desnudarse uno por su propia mano. Eso es la oración. Si usted no entiende la oración así, tenemos religión. Tenemos liturgia en nuestra oración. La oración verdadera es la que desnuda su propio corazón delante de Él. Queridos hermanos, el corazón engañado prefiere esas clases de mensajes. El verdadero amor busca formar a Cristo en las personas. Y termino 19:20. Queridos hijos, por quienes, mira esto que dice aquí Pablo, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Es una mamá, es un papá hablando. Es un hombre desesperado. Que no es como hoy en día que coge el celular y llama a un hombre desesperado. Porque es lo que le están haciendo a sus hijos. Queridos hermanos, aquí Pablo sufre como una madre hasta que Cristo se ha formado en ellos. ¿Por qué me cuesta tanto edificar a mis hijos? Porque eso es un embarazo largo y doloroso cuando tienes que parirlo.
Pero es una cosa, hagamos dos cositas aquí, listo, mandémoselo a la iglesia o mandémoselo a un colegio, mandémoselo. No, eso es un proceso, es un embarazo. Y Pablo aquí está pariendo sus creyentes. Nos está enseñando algo muy profundo el apóstol Pablo aquí. Sufre como una madre, dice, hasta que Cristo sea formado. Pablo no está defendiendo su reputación, está luchando por la formación espiritual de la iglesia. Esa es la verdadera lucha. Pablo tiene dolores de parto porque la verdad duele, hermanos. Por eso tiene dolores de parto, porque está dando a luz algo nuevo, está dando a creyentes verdaderos en Cristo. Las iglesias están atestadas de creyentes falsos, porque siguen a pastores falsos. No hay cambio en la vida de esas personas, solo religión. Solo institución, solo letrero, solo organización. Por el amor a Dios, y estoy debajo de los pies de Jesucristo, mi Señor, que he hablado con centenares, ¿verdad? Poco, con decenas de pastores de otras iglesias y de nuestro propio movimiento. Sé de lo que hablo y no es que venga a denunciarlo de mis hermanos que son exactamente igual que yo. Lo que estoy diciendo, hermanos queridos, es eso. Se habla mucho de la imagen. Están destrozados, saben que sus doctrinas son mentiras. Y Pablo aquí en cambio está dando a luz la verdad, está dando a luz creyentes verdaderos en Cristo. El corazón quiere alivio inmediato, pero la formación de Cristo en el corazón de los creyentes duele porque es un proceso. Yo he hablado muchas veces con mujeres que dicen, yo no quiero embarazarme porque eso es un proceso de 9 meses, 8 meses. Bueno, las que son madres lo saben perfectamente. Eso es que por la mañana y por la noche ya tuvo al bebé. Muchas de ellas se enferman, sufren preeclampsia y no sé, otras cantidades de cosas. Pero es un proceso largo que Dios quiso que fuera así. Para que se desarrollaran esos hilos que no se romperán ni siquiera en la eternidad. Cuando una mujer da a luz a su hijo y lo ve pegado a la tecla, hay una conexión en ese niño, mira esos ojos y esos ojos miran ese niño y la gracia fluye sin decirse nada. Así es el amor, así son los creyentes que son sostenidos en la gracia de nuestro Señor. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. La formación de Cristo en el corazón es un proceso. Eso no es que yo vine y les di 2 sermones. Hermano, otra vez ustedes los mismos con las mismas. No me estoy quejando, estoy hablando delante del Señor como Pablo. He salido a las 12 de la noche con mi esposa para ir a ayudar a una pareja que se quieren matar. Bueno, matar en el sentido que están agarrados. Esto es gracia, y no por nosotros, para ellos. Para que vean a Cristo formado en sus propias vidas. Queridos hermanos, de eso se trata de eso que estamos hablando. El objetivo final no es que ganemos discusiones doctrinales. Aquí Pablo no quiere ganar una discusión doctrinal. Es que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el fin de toda predicación. No solo la claridad, no solo la corrección. El final de la predicación no es solo corrección, no es solo claridad, no es solo ganar pugnas doctrinales, sino que Cristo sea formado en los creyentes. Esa es la filosofía de cada ministerio, con los jóvenes adultos, con los jóvenes adolescentes, con las parejas, desde el púlpito, con los cursos que tenemos por la gracia del Señor, que Cristo sea formado en nosotros. Y de eso nos va a hablar el apóstol Pablo, andar por el Espíritu. Cuando Cristo está formado en nosotros, andamos por el Espíritu. Cuando la verdad entonces, para concluir, del Evangelio parece enemiga, queridos hermanos, no es el Evangelio el que cambió. Está cambiando su corazón. Es el corazón el que se está alejando de la gracia. Pero hermanos, aquí está la esperanza. El mismo Cristo que fue tratado como enemigo es el que murió por sus enemigos. La verdad puede herir el orgullo, pero solo el Evangelio sana el alma. Y cuando la verdad te incomode esta semana, porque esta semana la verdad te va a incomodar. Cuando la verdad te incomode esta semana, no huyas. Tal vez no sea un enemigo persiguiéndote. Tal vez es la gracia la que te está persiguiendo. Cuando la gracia te hiera esta semana,
No huyas. No es un enemigo hablándote. No es un enemigo acusándote. La gracia es un enemigo que te quiere ayudar esta semana. Padre, queremos darte gracias por tu bondad, por tu gracia. Excede a nuestro entendimiento y a nuestra comprensión. Ah, qué traidora es la carne, Señor. Qué fácil es caer en la religiosidad. Lo digo por mí, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo útiles en tus manos para la formación del Evangelio y de la gracia en la vida de otras personas, de todo lo que has puesto en nuestras manos como mujeres, como hombres, incluso como hijos jóvenes que hemos aceptado la reconciliación contigo. Somos muchas veces culpables, como lo fueron los apóstoles en su momento, de no permitir que hombres como Zaqueo te vieran a ti, Señor Jesucristo. Y al igual que Zaqueo, son muchos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros cónyuges, que han tenido que subirse al árbol de la crítica para tratar ver desde lo alto de un árbol al Señor Jesucristo, porque nuestras vidas no permiten que ellos vean a Jesucristo. Gracias por esta profundidad de tu palabra. Sé, Señor, lo reconocemos, yo el primero, que solamente estamos tocando la superficie de estos versículos. Gracias, Señor, porque nos evidencias una vez más que esto es palabra inspirada por ti, que esto tiene poder para salvarnos y para sanarnos, que esta es la misma medicina de nuestro orgullo, de nuestro corazón caído, Dios, que a pesar de que gozamos, disfrutamos, no sé, hace tal vez 5 años o 10 o 15 o 20 o otros más viejos, como mi esposa y yo, de recibirte, de aceptarte en nuestros corazones, y después nos hemos cansado o nos hemos alejado de la gracia y hemos creído que tenemos un nivel espiritual seguramente sobre otros. Gracias, Señor, porque somos los más necesitados de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a aceptarla, sobre todo esta semana. Ayúdanos a entender que no es un enemigo que nos está persiguiendo, sino que es un amigo, que es la gracia, la que quiere otra vez inundar nuestros corazones, llenarlos, saturarnos de la presencia de tu Espíritu Santo. Tal vez, Señor, acá entre estos hijos tuyos que estamos, hay algunos que hace algún tiempo no renuevan el Espíritu Santo en sus corazones. Y tu palabra nos dice que es algo que tenemos que estar haciendo periódicamente, que todos los días tenemos que estar siendo llenados por el Espíritu Santo, porque el cristianismo no lo podemos vivir en nuestras fuerzas, porque esto tiene una connotación y una dimensión que excede nuestro entendimiento y nuestra comprensión y nuestros méritos. Yo te pido, Señor, que toques el corazón acá, en el mío el primero, y que, Señor, volvamos a pedirte a ti, como nos invita a hacerlo el apóstol Pablo, una renovación, una llenura del Espíritu Santo. Ayúdanos a cambiar ese aceite que de pronto, como en nuestro carro, se va quemando, se va fundiendo y necesita también una renovación de aceites. Bien, Señor, aquí estamos nosotros, Padre Celestial, y entrar allí simplemente es decir, Señor, ayúdame a vivir y a descansar en la gracia tuya. Ayúdame a amarte y amarla en la dimensión que tú, Señor Santísimo, la has diseñado para nosotros. Padre, perdónanos cuando hemos convertido nuestros corazones y nuestras mentes en elementos que constituyen oprobio, escándalo o tropiezo para otros. Padre, renueva nuestras fuerzas en la renovación de tu Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos.